Quisiera iniciar, mis hermanos, con una historia que muy probablemente algunos la han escuchado alguna ocasión. Alfred Nobel fue un inventor cuya obra más notable o conocida de él es que es el fundador de los premios Nobel, o Nobel, como sería la pronunciación más correcta. La historia del por qué él sale con estos premios es sumamente curiosa, porque se dice que entre todos sus inventos y él teniendo una siderurgia, él creó una empresa armamentística. Y dentro de esta empresa él creó algo llamado la nitroglicerina, de lo cual serviría para él terminar formando la dinamita. De manera que este invento de él fue revolucionario, cambió la historia humana en cierto sentido, y él lo que pretendía con este invento era que se pudieran abrir pasos, los caminos, porque una montaña podría ser derribada en cuestiones de nada. Pero la gente empezó a utilizarla para acabar con la vida de otros. De manera que en un suceso muy particular, él leyendo el periódico se topa con la noticia de que su hermano había muerto, pero el periódico pensaba que era él. De manera que la historia cuenta que lo que dicen es, ha muerto el mercader de la muerte. Y así se le conocía a él, pues por sus inventos había terminado matando a muchas personas. Cuando él ve esta noticia, él no quería ser recordado con este epitafio, como el mercader de la muerte. Por lo cual él se dispone entonces a intentar cambiar un poco lo que él ha hecho, y se le ocurren estos premios que hoy premian a las personas que hacen grandes proezas para el servicio de la humanidad, que son los premios Nobel o premios Nobel, como más los conocemos. De cierta manera, mis hermanos, vemos cómo el intento de este hombre fue porque de algo malo pudiera beneficiarse hacia algo bueno. Y es precisamente esa la idea que nosotros vamos a encontrarnos en nuestro texto en la mañana de hoy. Desde hace unas semanas, mis hermanos, nosotros hemos visto cómo el Señor determinó algo sobre la vida de los mellizos Esaú e Isaac. El mayor servirá al menor, y ese ha sido el entretejido principal que sostiene la historia de estos dos hermanos. Desprendiéndose de este contexto, de esta mención de que el mayor serviría al menor, mis hermanos, nosotros se nos dice que habrán tensiones entre ellos, que habrá una lucha entre ellos, de lo cual también hablábamos en sermones anteriores. En primer lugar, nosotros vemos cómo ese Jacob se aprovechará de este hecho para comprar de una manera no tan buena la primogenitura de su hermano, cuando este hambriento se presenta ante él y él se aprovecha de esa circunstancia y le dice, véndeme la primogenitura y te doy este plato suculento de lentejas, con lo cual este termina cediendo y dándole a través del engaño. Luego, mis hermanos, hace 2 semanas exactamente, vimos nosotros cómo ante el anuncio por parte de Isaac, el padre de estos mellizos, de que va a bendecir al mayor, su madre al escuchar y al enterarse de esto termina convenciendo al menor para que fraguen un engaño y de esta manera poder recibir la bendición que era para su hermano. Eso lo vimos en la semana anterior, precisamente como decía al inicio, la superioridad de la promesa frente al pecado o sobre el pecado de los hombres. Allí vimos esta primera parte de la historia y ahora vamos a ver la continuación de la misma. Las preguntas que nos pueden surgir es, ¿quién recibirá la bendición? ¿Cómo reaccionará aquel que no reciba la bendición y que realmente sea engañado? ¿Qué deseos tendrá aquel que no reciba la bendición? Mis hermanos, nos topamos ante una historia de traición y deseos perversos. Nos topamos ante una historia que nos muestra un lado bajo de los seres humanos. O mejor dicho, el lado natural de los seres humanos. Nos muestra esta historia hasta dónde es capaz de llegar una persona con tal de satisfacer o de cumplir sus propios deseos, por más que estos pudieran ser buenos, pero hasta dónde es capaz de llegar una persona con tal de suplir lo que él quiere, con tal de suplir sus deseos, en este caso, deseos que encierran cierta perversión. Sin embargo, mis hermanos, la idea central de este pasaje es que tengamos en mente lo siguiente.
Y es, mis hermanos, que Dios incluso puede usar el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. De algo que puede verse como malo en gran manera, Dios puede también traer un bien al mismo tiempo. Repito, Dios puede usar incluso el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Y eso lo vemos, mis hermanos, en este texto. Esa es básicamente la premisa que podemos ver que resalta sobre este pasaje, el cual, como les he dicho, hemos titulado La superioridad de la bendición sobre el pecado de los hombres, segunda parte. Y la historia continúa en el día de hoy. Y lo veremos, mis hermanos, a la luz de 3 encabezados. Ya, esta vez volvemos a 3. Semana anterior fueron 4. A la luz de 3 encabezados. El primero de ellos es la superioridad de la bendición sobre el engaño de Jacob. Versículos 18 al 29. La superioridad de la bendición sobre el engaño de Jacob. Lo mismo, versículo, el encabezado 2, la superioridad de la bendición sobre la amargura de Esaú. Versículos 30 al 40. La superioridad de la bendición sobre la amargura de Esaú. Y nuestro tercer encabezado, la superioridad de la bendición sobre el rencor de Esaú. Versículos 41 al 46. Veamos entonces, mis hermanos, nuestro primer encabezado. La superioridad de la bendición sobre el engaño de Jacob. El pasaje, mis hermanos, nos viene mostrando que desde antes el plan de engaño el pasaje nos viene mostrando desde antes el plan de engaño que ha sido auspiciado por su mamá. El pasaje nos viene mostrando de antemano que este plan no sale de la nada, o que este asunto de engañar a su padre no viene de la nada, es lo que quiero decir, sino que su madre es la que nos muestra que lo fragua, que lo empieza como a maquinar cuando se entera de que su hijo mayor es quien va a ser bendecido en lugar del menor, de quien nosotros sabemos que el padre tiene más preferencia por el mayor y la madre más preferencia por el menor, de manera que ella quiere que sea su consentido quien tome este lugar, aunque si bien podemos decir que Dios ya se lo había dicho, sabemos que realmente la motivación de ella puede ser totalmente contraria, porque ella pudo haber remitido a lo que el Señor le había dicho, de que el menor sería superior al mayor o que el mayor serviría al menor, y de esta manera ella poder llevar a que su esposo considere el bendecir al menor. Pero no, decide utilizar el engaño. Versículos 18 al 20 nos dice: Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Este engaño, mis hermanos, es un engaño terrible. Como ustedes ya pudieron darse cuenta hasta dónde estuvo a punto de decir lo que él tenía que decir, hasta dónde estuvo a punto de ser su mentira y el engaño para que esto el padre lo pudiera creer. Jacob termina actuando según su pecaminoso plan y él debe ser persuasivo. La manera como él se presenta para que este engaño tenga sentido es a través de la persuasión. Él pretende de que su padre le crea. Este engaño no consiste en una única mentira. No consiste en él simplemente presentarse con una comida y que su papá se la coma. Este engaño requiere de una múltiple cantidad de mentiras para que pueda tener sentido. Ante la pregunta de Jacob, ante la pregunta de Isaac sobre quién es Jacob, sobre quién es el que le ha traído la comida, él empieza allí su mentira. Él dice que es Esaú y añade incluso mentiras acerca del plato con el que trae. Ya te traigo aquí lo casado. Te traigo aquí lo que cual yo me he salido de cacería y ahora lo traigo ante ti. Esa es la primera mentira que él presenta. Él usurpa y se hace pasar por su hermano Esaú. Pero ante la pregunta que hace su padre seguidamente a esa, de que por qué casó tan rápido
¿Por qué encontró un animal tan rápido? Él responde con una mentira que definitivamente es una mentira que lo ha llevado demasiado lejos. Jacob usa el nombre de Dios, el cual es santo, en vano. Tu Dios me ha prosperado. Tu Dios es quien me ha permitido que yo haya podido cazar esto. Él dice, pero Isaac le dijo, ¿cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Nosotros, y no para justificar a Jacob, pero podemos ver que realmente Jacob, hasta ese momento, el Señor no era su Dios. El Señor no era su Dios. Él veía con que este Dios era simplemente el Dios de su padre. Tu Dios me ha hecho que esto sucediera. Tu Dios me ha prosperado en este asunto. De hecho, mis hermanos, nosotros vemos que la relación de Jacob con el Señor Dios Todopoderoso sucederá capítulos más adelante, cuando él tiene una visión por parte del Señor, cuando él le ora al Señor y le pide que le bendiga y que entonces será su Dios, lo cual nos manifiesta que hasta ese momento no era lo que él consideraba su Dios. Él no tenía una relación con el Señor, así que poco le importaba usar el nombre del Señor, el cual es santo, en vano. Esto no, mis hermanos, le evita o le quita a él el hecho de que él ha pecado de esta manera. Sin embargo, se da a entender por qué él ha usado el nombre del Señor en vano. Es tu Dios, y ese Dios tuyo es el que me ha permitido prosperar en mi cacería. Pero aun cuando Jacob no veía a Dios como a su Dios, esto no le exime de haber cometido pecado contra el Dios santo. Sin embargo, aunque esto podríamos decir que es la cúspide de un engaño, usar el nombre del Señor en vano, este muchacho o este hombre no se detendrá en su propósito de obtener a través del engaño lo que él quiere. El engaño no acabaría allí, este continuaría. El engañador, mis hermanos, quiere salirse con la suya. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Recuerden que la autora intelectual, su madre, ya había planeado esto. Recuerden que ella tomó pieles del animal que habían por ahí sacrificado y se los había puesto estos vellos aquí sobre el lampiño Jacob, de tal manera que estaban allí pegados, allí puestos para cuando su padre tocara las manos, él dijera, ah, es velludo, o sea, la voz me suena a la de mi otro hijo, pero no, las manos son las de mi hijo, que es bastante velludo. De manera que esta mujer, cual autor intelectual de eso que nosotros a veces observamos en ciertos contenidos, personas que tienen que perversamente planifican cosas con todo el lujo de detalles. Aquí esta mujer ha planeado todo. Pégate esto en las manos para que cuando te toque, él sepa que son, o él crea que son las manos de tu hermano. Y tal como lo planearon, así sucedió. Y el anciano ciego termina convencido hasta ese momento, al menos con el sentido del tacto, que se trata de su hijo Esaú. El pobre hombre ciego inicialmente fue engañado a través del hecho de que le trajeron la comida, de que la cacería y que todo lo que le dijo el hermano parecía. Él escuchó, bueno, sí, ¿quién más va a saber de que yo lo mandé hasta cazar? Pero ahora es a través del sentido del tacto como él termina siendo engañado. Su oído no podía ser engañado, pero a través del tacto sí que lo fue. Este Jacob, el engañador, está a punto de salir triunfante con su pecaminoso plan. Sin embargo, le espera una prueba más. Y si empezó a mentir, continuará mintiendo para llevar a cabo su perverso plan. Versículos 24 y 25. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces digo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Así que aquí este hombre ciego es engañado a través de la comida. Recordemos que en el sermón anterior de esta serie veíamos cómo este hombre tiene, a través del apetito, parece ser como una parte de su punto débil, como lo mencionaba el pastor Alejandro en el sermón anterior. Nosotros vemos cómo este hombre ciego y comelón es engañado ahora por el sentido del gusto.
Ahora en el sentido del gusto se le va a presentar el plato y ni siquiera se va a dar cuenta que era uno de los animales que estaba ahí en ese rebaño, que no era un animal de los salvajes que se habían ido a cazar, sino que se trataba de un animal doméstico, que era totalmente diferente. Él termina, mis hermanos, siendo engañado ahora por este sentido. Y el plan de Jacob va a continuar para llevar a cabo su perverso plan una vez más. Otro sentido del padre será engañado. Versículos 26 al 27, parte A. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo. Así que ahora es el sentido del olfato, el que este hombre al acercarse huele las ropas de su hijo y dice, este es mi hijo Esaú. Pero recuerden que esto también fue parte del plan de Rebeca, que le dijo, ponte también la ropa de tu hermano, la ropa que él ha usado para que su olor expida y tu padre crea y se convenza de que se trata de Esaú. Este padre ciego, mis hermanos, no puede ver, se basa de sus otros sentidos, los cuales terminan engañándolos estos con este plan perverso. La voz no le convence, pero ahora al oler a Isaac, quien lleva la ropa de Esaú, sus dudas quedan totalmente disipadas. Y con un beso, ese contacto que se hace con los labios, en señal de aprecio, respeto y amor por una persona, el hijo aquí ignora ese bello sentimiento y dispone con un beso engañar a su ciego padre. Un beso. ¿Nos recuerda a alguien en particular? Quien usó el engaño y un beso para traicionar al más precioso de todos, nuestro Señor Jesús. Este actor, Jacob, hizo un papel notable. Pero el autor intelectual, su madre, no escatimó en considerar todos los detalles para que este plan perverso se llevara a cabo. El objetivo del engaño está a punto de obtenerse. ¿Cuál era el objetivo del engaño? La bendición de Jacob. Y aquí este hombre se dispone entonces a bendecir a su hijo. Versículos 27 en adelante, 27 la parte nos dice, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Allí ese hombre ciego, la mano sobre su hijo, lo termina bendiciendo. Y este hijo, eso era lo que quería, ser bendecido, no importa el costo. El engañado, guiado por el olor de las ropas de su hijo, bendice al engañador, hogareño y lampiño Jacob. La bendición incluye lo que ha sido hasta ahora, mis hermanos, la bendición de Dios sobre los patriarcas. Es muy similar a la bendición que recibe Abraham y a la bendición que recibió Isaac con anterioridad. Esta incluye, por un lado, la posesión de una tierra, no cualquier tierra, sino una tierra fértil. No cualquier tierra, una tierra fértil. Y esto lo incluye la bendición cuando veíamos en la parte inicial que nos dice, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Que esa tierra que poseas tenga la capacidad de producir abundancia de grano y de vino nuevo. El vino se obtiene de las uvas, así que también la capacidad de poder sembrar estas frutas. Así que era una tierra fértil de la que se estaba hablando. No es una posesión de tierra cualquiera, sino una tierra que tenga esta capacidad. Pero también incluye el hecho de que los demás pueblos le sirvan, de que él se enseñoree de esos pueblos, pero no solamente cualquier pueblo, sino de sus hermanos. Y esto ya había sido dicho antes. ¿Recuerdan cuando sobre Abraham se dijo también que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que él sería aquel en el cual serían bendecidas, o sea, él estaría por encima? Y como también sobre Isaac se dijo que él estaría superior o sería superior incluso a su hermano Ismael y al resto de sus hermanos. Del mismo modo aquí se está bendiciendo a Jacob con esta misma idea, que él sea por encima de sus hermanos, sea señor de ellos. Y por último, se incluye una parte de la bendición que trata de que los que le bendigan serán bendecidos, pero los que le maldigan
serán maldecidos. De manera que es la misma promesa que continúa a estos patriarcas y que el Señor la continuará así con su pueblo. De manera, mis hermanos, que esta bendición no es más que la confirmación del pacto del Señor con su siervo y ahora en mayor medida con el que será su pueblo, Israel. De aquí en adelante ya será la bendición hacia todo un pueblo. Recordaremos que después de Jacob lo que encontramos son sus 12 hijos, que serán sus hijos, que serán 12 tribus en Israel, y de ahí en adelante será el pueblo del Señor. La promesa se extenderá a lo que será considerado ya no un hombre como un patriarca, sino un pueblo. Aunque Dios, mis hermanos, y atención con esto, aunque Dios había determinado que el mayor serviría al menor, aunque la promesa sobre el elegido por Dios para seguir su plan debía ser bendecido, esto no hace que el engaño sea el propósito de Dios. No hace esto que el Señor quería que estos hombres pecaran para que se cumpla lo que Él había determinado. Porque nosotros cuando vamos a la Escritura encontramos que Dios no tienta a nadie. Santiago 1, 13 y 14 nos dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Fue el deseo, la propia pasión de Jacob lo que lo llevó a pecar, a engañar, a aprovecharse de las palabras de su madre para él terminar trayendo sobre sí lo que quería. No puede simplemente culpar a Dios diciendo, es que tú me dijiste que yo el mayor serviría al menor, yo soy el menor, así que esto tenía que pasar así. Porque no es lo que vemos, que el plan del Señor involucra o requiere que los hombres pequen. Lo que nos vemos en la Escritura es que a pesar del pecado del hombre o incluso del engaño de las personas, Dios lo usa para terminar llevando a cabo su plan de redención. ¿Quién es aquí el que tiene un deseo de ser bendecido y usurpar el lugar que no le correspondía por derecho? No es Dios, es Jacob. Y motivado por ello y ayudado por su madre, él es quien termina pecando deliberadamente y engañando a su padre. Respecto a esto, mis hermanos, a nosotros nos puede surgir una pregunta aquí. Y yo se las hago, que lo pudiéramos pensar. ¿Qué clase de hijo es aquel quien sin ningún tipo de remordimiento puede conspirar para engañar a su padre? ¿Qué clase de hijo malcriado o qué clase de hijo sería aquel quien, motivado y sin ningún tipo de remordimiento, puede conspirar para engañar a su padre? ¿Qué clase de hijo es ese? Bueno, es uno con una motivación suficientemente grande que lo lleva a hacer lo que sea para obtener su bendición. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿has llegado tú a validar y usar el engaño con tal de obtener lo que consideras una bendición? ¿Tú has usado el engaño? ¿Has validado el engaño con tal de obtener algo que tú consideras que es bueno? Los jóvenes en un examen han engañado, han hecho trampa. En un parcial los universitarios, en un examen final, para entrar o gozar de una oportunidad laboral. ¿Qué dicen? Algunos para poder beneficiarse de préstamos universitarios o de préstamos que solamente sean para ciertos extractos o estratos, mienten acerca de sus domicilios. Yo vivo por allá lejos para que te den un beneficio. ¿Cuántos no prefieren el engaño con tal de obtener ciertos beneficios? Y esa es la pregunta aquí, mis hermanos. ¿Has llegado a validar y usar el engaño con tal de obtener lo que consideras una bendición? ¿Qué te dice el Evangelio acerca de esta práctica? ¿Qué te dice el Evangelio respecto a esto? ¿Qué hizo Jesús, mis hermanos? Mientras Isaac, este hijo, engañó a su padre, Jesús es el hijo que ama a su padre y no le engaña, sino que perfectamente vivió para gloria del Padre y fue obediente hasta la muerte. El Evangelio nos llama, mis hermanos, y nos equipa a vivir una vida que siga los pasos de Jesús, quien no tenía engaño en su boca no tenía engaño, y que nosotros también somos instados a que esto sea así. Hoy por el Evangelio, si tú has sido un engañador, recuerda que has sido perdonado. Y si has sido engañado, también en el Evangelio tú puedes perdonar. Rebeca es el autor intelectual del engaño. Jacob es el autor material. También es el engañador, pero también el usurpador.
Isaac es quien es engañado, el padre ciego es engañado, pero ahora entrará en escena Esaú, quien será usurpado o quien es el usurpado. Esaú verá esfumarse su bendición estando tan cerca de obtenerla. Y esto lo llevará a una terrible sensación o sentimiento, el cual es la amargura, y es lo que vemos en nuestro siguiente encabezado: la superioridad de la bendición sobre la amargura de Esaú. Mientras éste se encontraba en la asombrosa tarea de caza en la tienda de su padre, se estaba llevando a cabo una conspiración. Mientras él estaba acá inocente, cazando, acá nosotros nos encontramos que en casa se estaba fraguando todo este engaño. Podemos imaginarnos la alegría de Esaú cuando él caza el animal que va a llevar a su padre para recibir, para obtener la bendición. Pero al mismo tiempo ver una sonrisa dibujada y malévola en aquel que está engañando al otro. Se nos dice que con el fruto de su casa llega este hombre a preparar el guisado para su padre. Versículo 30 y 31 nos dice: pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre y dijo a su padre: levántese mi padre y coma la casa de su hijo para que tú me bendigas. Emocionado, seguramente, llegó con el animal e inmediatamente lo preparó. Como de actos sincronizados, mis hermanos, mientras uno sale, el otro entra. Mientras uno ha salido con engaño, bendecido, el otro entra con lo que el padre había pedido y no saldrá bendecido. Uno con la bendición robada, el otro preparando un animal para que su padre lo coma y esperando recibir lo que hasta ese momento era una extinta bendición. Luego de preparado su rico guisado, lo lleva a su padre para que éste le bendiga, y vaya amarga sorpresa la que se terminaría llevando Esaú. Y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito. Esaú le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? Sí, y bendito será. Mis hermanos, no tenemos que hacer mucho esfuerzo para nosotros recordar lo que significa un temor tembloroso como este. Cuando algo ha ocurrido que tú no querías que pasara. Esa es la voz desquebrajándose de este padre que ahora sabe que ha sido engañado y que la bendición que era para este se la dio a otro. Una voz que entiende, una voz que manifiesta lo que ha sucedido no era lo que se esperaba. Al preguntar acerca de quién le hablaba, él entiende, ya pasó lo que no debía pasar. Y con este temblor gigantesco, Isaac ha de revelarle lo sucedido al cazador Esaú. Alguien me ha traído comida antes que tú, y por causa de ello yo le bendije. Alguien se presentó anticipadamente y yo lo bendije, y así bendito será. Es decir, que aun cuando este fue con tretas, con engaño, él ya lo había bendecido y no había nada que pudiera hacer el padre para revertirlo. Ya él bendijo a ese hijo engañador y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. No obstante, mis hermanos, a esto, un dolor y amargo sabor se apoderan de Esaú y él expresa lo que a continuación se nos dice. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Y yo no quiero leer esto, mis hermanos, así para causar gran emoción sobre ti. Mis hermanos, Esaú nos va a decir el texto que él tuvo la oportunidad de considerar la bendición del Señor y él la rechazó. Y que luego cuando quiso recibirla amargamente, por más que lo mostró, no hubo chance. No hubo chance. Que es un llanto de él desquebrajándose como el llanto de una persona cuando él sabe que es imposible que él pueda recuperar aquello que perdió. Como cuando un ser querido se nos va y sabes que ya no va a volver más, que se apodera de ti un dolor profundo. Ese es el dolor que experimenta Esaú, sabiendo que la bendición que le han dado a su hermano, él ya no podrá tomarla.
Cuán gran, mis hermanos, dolor se debe sentir alguien que tenía la bendición aquí a punto de obtenerla y la rechazó y no la quiso. Mi hermano, en Hebreos se nos dice que este hombre llamado Esaú, a quien nosotros podríamos decir, pobrecito fue el engañado, se nos dice que él despreció la bendición del Señor. Nos dice incluso que él fue profano porque quiso preferir otras cosas antes que la bendición del Señor. Él ya la había rechazado. Mi hermano, amigo que estás acá, amigo que estás acá, es tu oportunidad. Es tu oportunidad aquí de tú poder ver que la bendición del Señor está a disposición. En el día llegará, si tú no tomas esa bendición, donde tú querrás aferrarte a ella, ya no habrá chance. Y el dolor no será un ratico. Será un dolor y una agonía eterna, como dice la Escritura. Será un llanto por siempre. La agonía de haber estado tan cerca de la bendición y haberla perdido por irse tras otras cosas. Mi amado amigo, el llanto aquí es un llanto real, como el de alguien que pudo recibir y obtener la mayor bendición. Podemos escuchar sus gritos y llantos, aferrándose a su padre, pidiéndole, bendíceme, bendíceme, Padre mío, no me dejes sin bendición, como será el llanto de muchos que en el postrer día dirán, Padre, perdóname, pero ya no habrá chance. Mi amigo, hoy puede ser el día de tu salvación, si tú corres a Él y te aferras a su promesa de bendición. No esperes en el día que ya no tengas esa oportunidad. Hoy puede ser ese día. Porque la promesa que ha de recibir este hijo ya no es promesa en sí misma. Es una promesa que tiene más sentido negativo que de promesa realmente buena. Cuando vamos y leemos más adelante, porque este joven va a decir que le pida al padre que lo bendiga. Y él le dice, tu hermano Isaac vino con engaño y se ha llevado la bendición. Y Esaú dice, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes y con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré pues, hijo mío? El nombre de Jacob era, ese nombre lo que representaba, recordarán ustedes, era el agarratalones o el usurpador o el engañador. Era aquel que desde pequeño tomó el talón de su hermano y quería tomar el lugar de él. Y este nombre significa este asunto, este deseo de él de usurpar. Y tal cual como su nombre, él estaba haciendo gala de ese nombre, engañando a su padre y usurpando el lugar de su hermano para él tener la bendición que finalmente obtuvo con ese engaño. Pero la bendición que ruega este hijo en sí mismo, como he dicho, no es una bendición. Esaú le dice a su padre, no tienes más que una bendición, padre mío. Ahí sigue el llanto, ahí sigue el lloro, ahí sigue el lamento. No tienes más que una bendición, padre mío. Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Es decir, vivirás en un desierto. No fue la tierra fértil con la que bendijo a su otro hijo, sino una tierra árida, donde ni la lluvia, donde la tierra misma no produciría nada. La fertilidad estará lejos. Luego le dice que por su espada vivirá y a su hermano servirá. Sí, serás un pueblo belicoso, serás un pueblo guerrero, pero terminarás siempre siendo siervo de tu hermano menor. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Y esto es significativo porque recordemos que de Esaú viene el pueblo de Edom, que son los edomitas, y del pueblo de Jacob viene el pueblo de Israel. Y Edom e Israel tienen una historia entre sí, donde cuando Israel salió de Egipto, Edom no lo dejó pasar, donde luego Israel terminó subyugando a Edom, pero de cuando en cuando Edom se soltaba de la conquista de Israel y terminaba entonces haciendo algo en contra del pueblo de Israel, como por ejemplo, cuando terminaron siendo usados por el imperio, por el ejército enemigo, para que el pueblo de Israel terminara siendo llevado exiliado. De esta manera vemos cómo esto se cumpliría más adelante en la historia de estos 2 pueblos que de aquí se desprenden. Esta es la bendición que recibe Esaú. Tras su lamento,
tras sus gritos, tras su amargura, él lo que termina recibiendo es una bendición, mis hermanos, que realmente no es una bendición como tal, sino que es una bendición de tipo más negativa, no sé si podría decirse, o al menos contraria a la bendición, o contraria a la bendición que había recibido su hermano Jacob. Cuando hablamos de amargura, que es la que sintió este hombre, cuando nosotros hablamos de la palabra amargura, se suele pensar que se trata de alguien que está aburrido y enojado. Está amargado, déjenlo ahí quieto. Pareciera que se trata de alguien que simplemente está enojado y está gruñón. Pero no es de eso lo que estoy hablando. Cuando hablo de amargura, mis hermanos, es ese sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Y es así como se siente este hombre, totalmente frustrado, resentido y triste por la injusticia que él considera que ha recibido. Eso es lo que experimentó Esaú tras haber sido usurpado y despojado de su bendición. Pregunto, mis hermanos, ¿qué clase de hermano es aquel que está dispuesto a usurpar el lugar de su hermano y así obtener lo que es del otro? ¿Qué clase de hermano es aquel que está dispuesto a usurpar el lugar de su hermano y obtener lo que le pertenece al otro? Es uno que, motivado por su propio deseo pecaminoso, está dispuesto a hacer lo que sea necesario hacer para poder suplir su deseo. Y yo te pregunto, hermano, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez has experimentado una amargura profunda por causa de una injusticia que alguien hizo contigo? ¿Alguna vez has experimentado esa amargura profunda por la injusticia que han cometido contigo? ¿O acaso será que tú fuiste el que llevó a otros a una amargura por lo que tú hiciste con ellos? ¿Qué nos dice el Evangelio respecto a esto? ¿Qué señala? ¿Qué nos muestra que hizo Jesús? Bueno, mis hermanos, mientras un hermano usurpa el lugar del otro y lo lleva a una amargura extrema, Jesús es ese hermano que toma nuestro lugar y no nos roba una bendición, sino que Él es quien nos bendice a nosotros, no nos lleva a la amargura con su intercambio, sino que nos infunde de un gozo eterno y profundo. Ese es nuestro Jesús. El Evangelio entonces nos llama y nos equipa para vivir una vida que sigue los pasos de Jesús. Una vida en que nosotros sabemos que somos bendecidos y coherederos juntamente con Él. Hoy, mi hermano, por la obra de Cristo, tú puedes perdonar a quienes te llevaron a la amargura o incluso ser perdonado si tú fuiste quien llevó a otros allí. Jesús nos modela eso, mi hermano. Jesús nos modela eso. A pesar, mis hermanos, que Jacob era un estafador, el Señor determinó que él sería el bendecido. A pesar de la amargura y dolor que experimentaría Esaú, el Señor determinó que él sería siervo de su hermano menor. Esta bendición del Señor no sería detenida por nada, ni siquiera por el rencor y venganza que quería satisfacer Esaú. Y es eso lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado: la superioridad de la bendición sobre el rencor de Esaú. El rencor es ese sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibido. Es esa hostilidad, es ese resentimiento hacia alguien que nos causó un daño o nos levantó una ofensa, o nos dio una ofensa. Esta sería la respuesta inmediata que sale de Esaú tras lo que hizo su hermano. Después de llorar por haber sido usurpado y quedar en amargura, él terminará experimentando un sentimiento, un deseo de venganza. Versículo 41, 45 nos dice: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob cuando las Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá.
¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? La respuesta rencorosa es la de un corazón amargo que no perdona. El no perdonar, mis hermanos, amarga el corazón y lo hincha no de amor, sino de rencor. Así se encontraba Esaú con rencor hacia su hermano por causa de la bendición que él recibió. El rencor hacia Jacob lo llevaba a maquinar y fabricar su venganza. Él fabrica una venganza, él quiere ocuparse de su hermano. Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Mi padre está próximo a morir. Cuando eso suceda, mataré a mi hermano. Eso es lo que está diciendo aquí Esaú. El rencor, mis hermanos, lleva no solamente a hacer cosas, sino a maquinar perversiones contra aquel que ha afectado a la persona. Aun cuando el texto nos dice que Esaú se decía para sí mismo estas cosas, su madre de alguna u otra manera se entera de ello y se lo hace saber a su consentido. Ya le dice algo que es increíble. Esaú se consuela con la idea de matarte. Él no buscaba decir, Señor, llevo esta amargura a ti, no quiero guardar rencor, lo llevo a ti, sino que él decía, pero estas ganas me las quito matándolo. Este dolor que siento profundo, a golpe lo acabo. No sobre mí, sino sobre el otro. La sangre de él tiene que vertirse para que yo supla la angustia, la agonía, la amargura que yo estoy experimentando. Aquí vemos cómo el rencor lo lleva a este hombre, incluso aquel que lo compartió desde el vientre de su madre, no le importa nada, él está dispuesto a acabar con su vida por causa del dolor que éste le ha hecho sentir. La madre entiende que este deseo no se va a calmar. Espera a ella que en algún momento se calme, pero mientras tanto lo invita a que vaya a la casa de su hermano Labán para que allí él pueda quedarse mientras que su hermano se le pasa el malestar. Este no era cualquier malestar. Este no era cualquier malestar. Era tan profundo lo que él experimentaba que él quería matar para satisfacer su dolor. Él quería con su ira que fuera aplacada su ira con la muerte de su hermano. Mis amados hermanos, qué dolor profundo sentía este hombre, pero hacia dónde lo había llevado cuando no fue al Señor que él probablemente podría haber ido, sino que lo llevó al rencor y a odiar a su hermano. El deseo de su madre, entonces, que nos muestra aquí este texto, se compone de dos cosas. El deseo, primero, de que sus hijos no terminen matándose. La razón no es que sus dos hijos se iban a matar y en el choque morirían los dos, sino que si probablemente el mayor, con el deseo que tenía, quería y podía matar a su hermano menor. Y si eso ocurría, inmediatamente sobre él tenía que aplicarse lo que tenía que haberse aplicado y él debería morir también. Él tendría que haber muerto por causa de lo que estaba haciendo sobre su hermano. Moriría ese mismo día, ya perdería ese mismo día a sus dos hijos si eso llegaba a ocurrir. Para evitarlo, ella lo quiere enviar entonces donde su hermano. Eso terminará ocurriendo. El Señor terminará usando otros asuntos para que este Jacob termine yendo a la casa de este tío de él. Este es el plan de Dios en el camino en el camino donde él empieza a conducirse para ir a la casa de su tío. Allí es donde él terminará conociendo al Señor. Así que todo esto forma parte del plan de Dios para revelarse a la vida de Jacob. No obstante, mis hermanos, la madre cree que tiene todos los planes resueltos. La madre cree que tiene todo resuelto y todo lo que ella haga así va a pasar. Ella dice, te mando donde tu hermano, donde mi hermano, y luego tú regresas cuando ya se calme y yo te mando a traer. Hermanos, Jacob terminaría yéndose a la casa de Labán y nunca más volvería a ver a su madre. Nunca más la volvería a ver. Nunca más volvería a verla. Ella pensaba que él regresaría, pensaba, alguna vez nos volvemos a ver, hijo mío. No sucedió así. No sucedió así. La planificadora, experta, por más que este plan sonaba bueno y que lo tenía controlado, no podía controlar todas las cosas, como sucede también a nosotros. El versículo final del capítulo, mis hermanos, que es el 46 de este capítulo, tiene un objetivo en mente y es que pueda servir de enlace a cómo va a continuar la historia. Voy a leerlo.
Pero tengamos en mente que la historia de él va a continuar hacia nuestro siguiente sermón. El versículo 46 nos dice: entonces Rebeca dijo a Isaac: estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Y aquí es una queja que ella ya había dicho anteriormente cuando su hijo se había casado con estas dos mujeres hititas. Y lo que ella está manifestando es: no quiero que mi hijo el otro se case también con ella, porque si solamente tengo estas nueras, ¿yo para qué vivo? Y eso va a servir para que entonces Jacob sea enviado a casa de Labán, su tío. La historia que hemos visto, mis hermanos, nuestro día de hoy termina en el versículo 45 con este deseo de venganza y rencor que está alimentando Esaú sobre su hermano Jacob para matarle. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué clase de hermano es aquel que está dispuesto a matar a su hermano y no dispuesto a perdonarlo? ¿Qué clase de hermano es aquel que, motivado por el rencor, la amargura y la venganza, está dispuesto a echar mano de su hermano para acabar con su vida? Bueno, es uno que, motivado por la venganza y el rencor, está dispuesto a mancharse de sangre para poder así satisfacer su deseo de justicia. Y yo te pregunto, hermano mío, yo les pregunto, ¿alguna vez has experimentado rencor por alguien que te ha hecho algo? Si tuviste deseo de vengarte de esa persona, ¿pensaste en hacer algo que lamentarías después de haberlo hecho? ¿Cómo nuestro corazón se fue tras esta cosa, tras este deseo vengativo? ¿Qué nos dice el Evangelio respecto a esto? ¿Qué hizo Jesús? Mientras este hermano quiere hacer justicia por su propia cuenta, derramando la sangre de su hermano y así calmar su ira, Jesús es ese hermano que por la demanda de la justicia divina no derrama otra sangre, sino la suya propia, para que sus hermanos no tengan que hacerlo, y en cambio ellos sean perdonados y la ira de Dios sea satisfecha. ¡Cuán grande hermano tenemos en Cristo Jesús! Distinto plenamente y totalmente a lo que cualquier otro hombre haría. Y el Evangelio entonces nos llama y nos equipa, hermanos, para vivir una vida que sigue los pasos de Jesús, en quien somos justificados, perdonados y librados de la ira venidera del Señor. Así que hoy, por la obra de Cristo, tú puedes perdonar y dejar el rencor y la venganza, así como Él te perdonó y no te pagó conforme a tus obras. Tú y yo también podemos hacer lo mismo por otros que nos han lastimado. Piénsalo entonces, hermano, y ve a Cristo, tu Señor. Hermanos, para concluir, nosotros no podemos ver aquí el pecado de estos hombres, el engaño, la amargura y el rencor, y pensar, ok, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Igual el Señor cumplirá su plan de bendecirme. Mi hermano, pensar de esa manera conducirá a una vida de pecado e inmoralidad. Donde nos debe llevar esto es a lo que todo creyente debe mirar, que a pesar del pecado de los hombres, el plan de Dios de bendecir, el plan de Dios de redimir a su pueblo nunca será truncado, nunca será detenido. Sobre ninguna cosa ni de ninguna manera el plan del Señor podrá ser detenido. Antes bien, mis hermanos, como dice un autor acerca de estos acontecimientos, Dios puede usar incluso el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Y eso lo vemos en la Escritura, mis hermanos. Nosotros vemos cómo a pesar de la traición y del engaño, el Señor llevó a cabo su plan de redimir, de que Cristo fuera expuesto, de que Cristo fuera llevado a la cruz, a pesar del engaño que se fraguó antes. El mayor engaño de todos los tiempos fue el juicio de Jesús. En la última cena Jesús dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Él va a ir a la cruz, pero ay de aquel que lo entrega. Están las dos cosas. Un poco más tarde de Jesús haber dicho eso, Judas traicionó a Jesús con un beso. Con un beso. Judas sería considerado responsable de su traición, pero Jesús moriría como estaba escrito acerca de él. Dios puede, mis hermanos, incluso usar el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Los sacerdotes
Nosotros encontramos también que el concilio se reunió, que tomaron 2 testigos falsos para testificar falsamente en contra de Jesús. Estos hombres se reúnen en un patio, vituperan en contra de Cristo para luego llevarlo ante el pretorio. Puro engaño y pura treta para echar mano de Jesús. Dios puede usar incluso el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Ante Poncio Pilatos él fue llevado con engaño. Y aunque Pilatos lo veía como el inocente, Pilatos terminó declarándolo a él como culpable, lavándose las manos, pero él fue quien dio la orden. A pesar, mis hermanos, Dios puede usar incluso el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Y vemos eso de manera notable cuando Pedro en Pentecostés predica a una gran multitud. Él les dice: Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Como vemos, mis hermanos, allí, Dios puede usar incluso el engaño humano para llevar a cabo su plan de redención. Y eso fue lo que dijimos desde el principio. Cómo a través de algo que aparentemente pueda ser malo o que pueda ser malo en sí mismo, puede terminar usándose para un bien. Como le sucedió a Nobel con su idea de estos premios, producto de haber entendido este asunto de su epitafio, ¿no? De ser el mercader de la muerte. Cómo de algo malo puede finalmente ser usado para algo bueno. En el caso, mis hermanos, lo más glorioso es lo que Cristo ha hecho, quien a pesar de todos los engaños que los hombres a su alrededor hicieron, Él allí muestra el mayor bien a los seres humanos. Y yo quiero finalizar con los que están aquí, amigos, ustedes que están aquí que no conocen a Cristo. Hemos visto algunos pecados aquí de los hombres, hemos hablado del engaño, hemos hablado de la amargura, hemos hablado del rencor. Cualquiera que sea el pecado, nosotros vemos a un Cristo que los perdona a todos y cada uno de ellos. Así que no hay ningún pecado que tú pudiste haber cometido que te haga ser alguien imposible de ser salvado. Sino que tú puedes ser salvado porque la obra de Cristo es suficiente y plena para salvar a los pecadores. No importa cualquiera sea tu pecado. Pero mi amigo, yo te quiero recordar lo que experimentó Esaú. Esa bendición, aun cuando era de él la despreció. Y luego terminaría llorando amargamente por ella y ya no encontró un chance, una posibilidad de poder recibir la bendición. Hoy puede ser el día donde el Señor está hablando a tu vida para que te arrepientas, para que creas en Él, para que en vez de lloro sea un gozo por la salvación que Él te otorga. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús, que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Oremos.